Y hola, ¿qué tal, parceros de YouTube? Espero la estén pasando súper bien. En el día de hoy les vengo a enseñar a cómo saltar la cuenta de Google en sus dispositivos móviles Huawei. En este caso, hoy lo vamos a intentar con un Huawei P Smart, ¿vale? En sus últimas versiones y también con la última versión de parche de seguridad de Google, ¿vale? Una vez dicho esto y más, comenzamos. Bien, parceros, ya empezando, lo primero que tenemos que hacer es elegir un idioma, aceptar todo. Yo les voy a mostrar que este celular está bloqueado por cuenta de Google, así que cuando ya estemos aquí en la parte del Wi-Fi me aparece a mí omitir, ¿vale? Pero no se confíen, yo lo voy a omitir y como pueden ver ustedes aparece el aviso de seguridad de Google, ¿vale? Le vamos a dar a aceptar, vamos a poner una red Wi-Fi para enseñarles a ustedes. Una vez conectado le voy a dar en siguiente, ¿vale? Va a esperar, va a buscar actualizaciones y como pueden ver ustedes ya me sale de que deposito un correo electrónico Gmail, ¿vale? Una cuenta, la oficial del celular. Si yo le doy siguiente, aparece en rojo, no me permite ni tampoco me deja omitir. Ya con esto claro, vamos a empezar con los pasos. Vamos a apagar nuestro teléfono, oprimimos power y apagar. Ahora, lo siguiente que tenemos que tener en cuenta es tener un cable USB conectado a corriente, ¿vale? A la pared, como si fuésemos a cargar el teléfono. Pero ojo, aún no lo conecten. Ya les voy a explicar qué vamos a hacer. Necesito que hagan cada paso que voy a hacer en este video para que el video les resulte y les funcione. Si no hacen los pasos correctamente, no les va a funcionar, les va a aparecer errores en medio del proceso y no van a poder saltarlo. Ya comprendido esto, vamos a oprimir las siguientes teclas para entrar en modo recovery y descarga. Vamos a oprimir la tecla volumen hacia arriba y la tecla de power, la de encendido, y conectamos al mismo tiempo el cable USB. Apenas muestre el logo de Huawei, soltamos la tecla de power y mantenemos volumen hacia arriba y el cable conectado. Esto para esta versión de MUI, ¿vale? Que es el P Smart. Si ustedes tienen un Huawei P20 o unos mejores, van a mantener oprimido la tecla de power, volumen hacia arriba y la USB conectada. Todo al mismo tiempo hasta que les entre al menú de recovery. Si ustedes no saben cómo entrar en modo recovery desde su Huawei, lo que tienen que hacer es buscar otro videito de cómo entrar en modo recovery y a eso le añaden el cable USB, ¿vale? Conectado a corriente. Ya una vez estando en modo recovery, como pueden ver ustedes, nos sale una nueva opción para aquellos que ya hayan entrado. Parece que descargar la última versión de firmware, pero nos vamos a enfocar a formatearlo nuevamente. Entonces vamos a darle en restablecer a valores, le damos que sí, confirmamos y reconfirmamos, ¿vale? Nuestro teléfono se va a empezar a reiniciar. En algunos teléfonos ustedes tienen que escribir yes, si les aparece un teclado tienen que escribir yes y con eso ya tienen para que el celular se formatee. Aceptan todo y listo. Algunos teléfonos se van a reiniciar para el formateo, otros no, van a empezar directamente. En este caso, este P Smart se reinicia para generar el formateo. Como pueden ver ustedes, ya se está formateando. Lo único que tenemos que hacer es esperar para continuar. Una vez formateado el teléfono, va a volver a meter a modo recovery a ustedes igual. Y a ustedes les puede aparecer otras opciones. A mí me aparece estas, pero no se preocupen, vamos a oprimir exactamente las mismas. Ahora lo que tenemos que hacer nosotros es vaciar la partición de memoria caché. Vamos a ella, le damos un clic y eso es súper rápido la partición. Ahora lo que tenemos que hacer es reiniciar nuestro sistema, pero en modo recovery otra vez. Vamos a oprimir la tecla de volumen hacia arriba y le vamos a dar oprimir en reiniciar sistema ahora en la pantalla, ¿vale? O si lo tienen en inglés, Reboot System Now. Lo oprimen, mantenemos volumen hacia arriba y no desconectamos el USB. ¿Esto para qué? Para ahora sí ir a descargar el firmware oficial. Entonces vamos a mantener oprimido el botón de power hasta que nos lleve a recovery avanzado. Una vez dentro de nuestro recovery, vamos a volver a notar que tenemos esa opción de instalar un sistema nuevo, descargar un firmware. En este caso a mí me inició en modo inglés esta vez, ¿vale? A ustedes les puede seguir en español, no se preocupen. Que dice download lasted version y recovery, ¿vale? Que es como descargar la última versión del sistema y el recovery. Vamos a entrar en él, le vamos a dar en download y recovery, descargar y recovery y va a empezar a encender nuestra antena Wi-Fi, ¿ok? Aquí nos vamos a conectar a nuestro Wi-Fi común y corriente, ya sea la de ustedes o la de su vecino. Se conectan para realizar la descarga. Una vez puesta la contraseña, le vamos a dar en Connect y va a empezar a conectarse a la red Wi-Fi. Una vez conectado, va a aparecer la red que estamos conectando y va a decir la versión que se va a descargar. En este caso la mía pesa casi 3 GB, la suya puede pesar 3 GB con 7, con 5 o hasta 4 GB. Ojo, aquí se va a empezar a descargar. Mi recomendación es dejar el celular quieto. Esto suele demorar bastante dependiendo de su internet. A mí no se me demora mucho porque yo tengo pues
básicamente un internet bueno entre comillas, y recuerden siempre que el celular tenga buen porcentaje de batería, ¿vale? Es lo único importante. Dejamos que se descarguen los paquetes, voy a pausar esto y ya continuamos cuando a mí ya tengamos la descarga completada. Ustedes pueden pausar el video y cuando tengan la descarga completada seguimos con los pasos. Vale muchachos, una vez la descarga ha sido completada, hay muchas veces donde va en 99% y aparece un error. Aparece un error y se detiene la descarga. No se vayan a preocupar por eso, ya les voy a enseñar a cómo solucionarlo. Primero que todo nos tenemos que fijar que dice que ha ocurrido un fallido en la autentificación de la configuración. Todo lo que tenemos que hacer nosotros es darle donde dice Change It, ¿vale? O cambiar, que es donde aparece lo de la red Wi-Fi. Nosotros vamos a dar un toque en él, va a empezar a escanear las redes Wi-Fi cercanas y nosotros vamos a darle básicamente en atrás, en back. Vamos a volver donde dice Download y Recovery, descargar y recovery, y va a empezar a conectar la red Wi-Fi. Con esto a ustedes se le puede solucionar. En este caso, si no le soluciona, vamos a hacer lo siguiente que van a ver ustedes. Como pueden ver, a mí me está escaneando como si estuviese buscando otra vez la descarga que teníamos hecha para volver a descargar el sistema, pero si se fijan, ahora a mí también me va a salir un error. Bien, volvió a salir error. ¿Qué tenemos que hacer nosotros ahora? Vamos a volver a donde dice cambiar o change. Vamos a esperar a que se activen otra vez y vamos a darle en la red que teníamos, ¿vale? Le damos un toque y va a empezar a conectarse, ¿vale? Con esto ya tendrían que tener solucionado eso. En mi caso no fue así. Como pueden ver ustedes, está buscando la red, está buscando los paquetes y también vuelve y me sale error, ¿vale? Esto es normal, no se preocupen. Vamos a volver a intentar otra vez, le damos el change, va a estar escaneando la red Wi-Fi y vamos a darle otra vez en conectar. Si tampoco les funciona a usted por tercera vez, vamos a darle otra vez en changer, pero no le vamos a dar en conectar sino en back, atrás, ¿vale? Y luego en download y recovery, y ya con eso tendría solucionado. A mí a la tercera me funcionó, ¿vale? Esto a veces es como una seguridad para lo de la cuenta de Google y eso que hace Huawei. Pero ¿por qué hacemos esto? Porque a veces Huawei no monta el último parche de seguridad. Entonces lo que hacemos es hacer como un degradado pequeño, como por lo menos si había un parche en octubre, el parche de septiembre o el de julio, ¿sí entiende? Ellos nunca tienden a subir lo final de lo final, y si suben de lo final, recuerden que las aplicaciones como YouTube y eso le va a pedir actualizaciones, ¿vale? Con este método no les va a pedir actualizaciones, ni el talkback, ni nada de ese tipo. Entonces, una vez seamos aceptados, va a aparecer nuevamente la descarga del 99%. Esto va a llegar a 100 y a partir de aquí va a empezar la descomprimida de la descarga. Vamos a esperar un poco para poder mostrarle a ustedes. Una vez concretada la descarga, va a decir que está verificando los paquetes. Esto no suele demorar mucho. Ya luego nos va a pasar ahora sí a la instalación. Estén pendientes con la instalación, ya que no podemos dejar que el celular se reinicie. Una vez concretada la instalación del sistema, va a tender a reiniciar y nos va a dar dos opciones: reiniciar y con una cuenta regresiva, o darle cancelar, ¿vale? Entonces voy a mostrarles aquí a ustedes que se está haciendo la instalación. No se preocupen, esto no dura mucho. A veces suele quedarse en 0%. No se afanen, esperen un poquito que sí o sí él arranca. Vale muchachos, aquí he pausado porque se me está demorando un poquito. Como pueden ver ustedes, ya vamos en 98% de la instalación. Lo único que nos queda es esperar. Y como pueden ver ustedes, ya ha terminado. Dice Recovery Successful. Aparece que se va a reiniciar en 10 segundos. Le vamos a dar donde dice Shutdown, apagar. En español es apagar. Y nuestro celular se apaga. Vamos a desconectar nuestra USB y vamos a entrar nuevamente a modo Recovery, ¿vale? Vamos a oprimir la tecla de Power y volumen hacia arriba. Les recuerdo que en PSMAR, apenas salga el logo de Huawei, vamos a soltar Power. Ustedes háganlo como entran ustedes a modo Recovery, ¿vale? Si tienen un P20 Lite, un P30, lo que ustedes tengan, ¿vale? Lo necesario es entrar a modo Recovery. Vamos a entrar y vamos a esperar. Y una vez dentro de nuestro Recovery, vamos a volver a formatear nuestro teléfono. Vamos a darle donde dice Wi Cache Partition. Damos un toque en él y vamos a darle donde dice Wi Data Factory Reset. Le damos en Wi, aplicamos todo y nuestro celular se va a empezar a formatear. Como pueden ver, a mí no me pidió un reinicio esta vez, ya que hizo una descarga de otro sistema diferente. A ustedes se les puede reiniciar, se les puede, mejor dicho, le puede pasar de todo, pero aquí ahorita mismo tenemos ya las últimas versiones de los sistemas. Entonces vamos a esperar a que formatee y ya continuamos. Y bien muchachos, como pueden ver ustedes, ya terminó la restauración. Lo que vamos a hacer es darle en reiniciar sistema ahora. Y ahora sí vamos a empezar con el método de saltado de cuenta de Google. ¿Es necesario hacer esto? Sí, es muy necesario, ¿vale? Ahora, como nuestro teléfono tiene un nuevo sistema y obviamente está formateado, va a
tender a demorarse en encender, ¿vale? Mi recomendación es dejarlo quietecito o cargando si tiene muy poquita batería, y una vez inicie voy a pausar aquí y ya continuamos. Vale, muchachos, una vez iniciado lo que tenemos que hacer nosotros es elegir nuestro idioma, en este caso español, y país. En este caso yo soy de Colombia. Le vamos a dar en siguiente, pero antes de eso permítanme, voy a agrandarle la letra a ustedes un poco para que puedan leer mejor, ¿vale? Ahí. Ahora sí le vamos a dar en siguiente. Importante no tener una SIM card metida. Vamos a darle omitir, aceptar, acepto todo, y aquí nos va a pedir una red Wi-Fi. Como pueden ver ustedes, a mí me aparece nuevamente omitir. No se vayan a confiar de esto. Esto es normal que salga. Aquí aún no hemos saltado la cuenta de Google. Entonces vamos a conectarnos a una red Wi-Fi, pero ojo, vamos a darle donde dice mostrar opciones avanzadas. Vamos a darle donde dice proxy y vamos a darle donde dice manual. Aquí arriba, donde dice nombre de host de proxy, vamos a escribir cualquier cosa y .com, ¿vale? Sin espacio, .com, justamente así. Abajo donde dice puerto de proxy, vamos a escribir 8080 y ahora sí nos vamos a ir a poner la contraseña correspondiente. En este caso yo voy a poner la mía. Una vez puesta le vamos a dar en conectar, y lo normal es que nos diga que no tenemos acceso a internet, pero para eso lo que tenemos que hacer nosotros es darle en siguiente, ¿vale? Le damos en siguiente y le damos atrás. Apenas nos salga este aviso de la parte de arriba, vamos a darle un toque o varios toques y nos va a aparecer estas tres preguntitas. Nosotros vamos a ir exactamente a la primera de todas, donde dice no puedo encontrar una zona wifi. Una vez dado se nos amplía y le vamos a dar donde dice más información, donde está azul. Vamos a darle acepto a este aviso y nos va a empezar a buscar, pues como ya habíamos seleccionado nuestro país, por eso era muy importante seleccionarlo al principio. Va a empezar a cargando y nos sale esto. Le vamos a dar swipe hacia un lado 3 veces y volvemos a darle swipe hacia un lado. Va a aparecer el Hiker, le vamos a dar donde dice comenzar y nos va a aparecer unas opciones. En este caso vamos a aceptar términos y condiciones, va a aparecer servicio y yo. Vamos a darle en la primera donde dice copia de seguridad, vamos a darle dice porque no puedo utilizar. Como pueden ver ustedes, aparece que no tenemos una conexión Wi-Fi. Lo que tenemos que hacer nosotros ahora es activarla, ¿vale? Ponerla correctamente. Vamos a darle donde dice compartir, los 3 puntitos de arriba, y vamos a dar donde dice blog de notas. Una vez dentro de blog de notas, vamos a darle en el chulito de arriba en aceptar. Luego nos vamos a meter a la nota que guardamos y vamos a darle nuevamente en compartir, ¿vale? Vamos a darle en como imagen, compartir como imagen, y nos va a aparecer el agregar a mapas. Le vamos a dar ahí, pero aquí va a haber un problemita, ¿vale? Vamos a darle en omitir. El problemita es que como no tenemos acceso a internet, ojo, muy importante aquí, no se van a saltar esto. Vamos a darle en permitir, ¿vale? Como no tenemos acceso a internet, como les estaba explicando, vamos a obtenerlo a una red Wi-Fi, ¿vale? Vamos a darle cancelar, vamos a darle a la X y el mapa nos aparece en blanco. Vamos a darle en los 3 puntitos de arriba, vamos a darle donde dice Google Earth, ¿vale? Le damos un toque en él y se nos va a abrir dos opciones. Vamos a ver donde dice Add Gallery. Vamos a darle en siguiente, vamos a darle en acepto. Con esto lo que estamos haciendo es darle permisos desde otros lados, si no se han dado cuenta ustedes, ¿vale? Como pueden ver, nos dice que no tenemos una red Wi-Fi, pero nos sale ajuste de red. Entonces nosotros vamos a darle en esa opción y como pueden ver ustedes, se nos despliega. Vamos a apagar el wifi, vamos a volver a encenderlo, vamos a darle clic, vamos a darle en olvidar, vamos nuevamente a esperar a que nos salga, vamos a apagar nuestro wifi, vamos a volverlo a encender y ahora sí vamos a conectarnos con la clave correcta. No le vamos a demostrar opciones ni nada. Vamos a poner nuestra contraseña. Una vez puesta la contraseña, nosotros vamos a darle en conectar, ¿vale? Vamos a presionar la pantalla y como pueden ver, ya ahora sí tenemos acceso a internet. Vamos a darle atrás, vamos a darle atrás, vamos a darle nuevamente atrás, atrás a todo. Aquí vamos a volver a oprimir para que vuelva a acceder a internet, ¿vale? Vamos a volver a dar atrás, atrás, vamos a darle todo atrás. Y para nosotros salir de Hiker tenemos que darle 2 veces atrás. Nos va a devolver ayuda y si volvemos a dar atrás nos va a devolver a la red wifi. Vamos a darle ahora sí en siguiente. Va a empezar a buscar actualizaciones, va a decir que un momento. Vamos a esperar hasta que nos suelte donde diga cuenta de Google, ¿vale? Ya estando aquí, lo que vamos a hacer nosotros es darle atrás, ¿vale? Se nos activa esto, le vamos a dar en más, acepto, vamos a darle como nuevo dispositivo, vamos a darle omitir, vamos a darle en omitir y estando aquí, mucho ojo, tenemos 3 opciones. Tenemos dispositivo iOS, dispositivo Huawei y dispositivos con Android. Vamos a utilizar solo otros dispositivos Android. Para esto vamos a necesitar otro teléfono, ¿vale? Yo en este caso tengo aquí un Lenovo. Ustedes pueden hacerlo con cualquier teléfono prestado que ustedes tengan. Ingresamos en esa opción, le vamos a dar en aceptar y como pueden ver va a empezar a cargar una bolita y aquí nos va a mostrar a nosotros un código QR. ¿Para qué vamos a necesitar este código? Ya van a ver ustedes a continuación. Muchachos, antes de continuar vamos a irnos al celular que ustedes
se hayan prestado o el que ustedes tengan a la mano. En este caso yo tengo este Lenovo. Vamos a descargar dos aplicaciones muy pero muy importantes para este método, ¿vale? Para eso vamos a entrar a mi página web. ¿Cómo hacemos para entrar a mi página web? Vamos a abrir Google Chrome y en el buscador de Google vamos a poner Neifredomar, ¿vale? Tal como están viendo ustedes en pantalla y como se escribe este canal. Solo escribimos eso y le vamos a dar en buscar. Como pueden ver ustedes, en la primera opción aparece mi página que dice Neifredomar. Tan solo nosotros lo que tenemos que hacer es entrar a la primera. Una vez dentro, cargar la página, vamos a darle en permitir y en permitir. Ya teniendo esto, nos vamos a ir donde dice ver aplicaciones o más fácil en los tres puntitos y aplicaciones. Esto lo digo porque a veces la página se actualiza y cambian las cosas, pero los tres puntitos sí nunca cambian. Una vez dentro de las aplicaciones, vamos a buscar la siguiente aplicación que se llama Quick Shortcut Start, ¿vale? Que es este loguito amarillo con un dedo tocándolo. Vamos a entrar en ella y dentro de este artículo vamos a buscar nosotros directamente el link de descarga, que básicamente nos llevará a Mediafire. Como les digo, estos pasos no se los muestro ya que yo estoy cambiando mi página web. Solo busquen la descarga que los envía a Mediafire. Una vez encontrada, ya estando aquí en Mediafire, lo que tenemos que hacer nosotros es donde dice Download para iniciar la descarga. En la parte de abajo se va a iniciar la descarga. Le vamos a dar que en aceptar. Y ahora sí, ya descargado, lo que tenemos que hacer nosotros es irnos a los tres puntitos de Google Chrome, descargas. Y como pueden ver ustedes, aquí aparece la aplicación Quick Shortcut Market. Entramos en ella, vamos a darle en instalar. Por cierto, les va a pedir orígenes desconocidos. Ustedes acepten todos los permisos que les digan. Yo en este caso el celular no tenía permisos. Le vamos a dar abrir. Yo tenía los permisos desbloqueados, por eso me deja instalarla directamente. Y listo, vamos a cerrarla y vamos a ir por otra aplicación que es también muy importante. Vamos nuevamente a ir al buscador y vamos a buscar Neifredomar otra vez, mi página. Recuerden, entramos a la primera que aparezca. Fíjense que sea www.neifredomar.com también. Vamos a hacer lo mismo, vamos a entrar en aplicaciones, ver aplicaciones y vamos a buscar la siguiente aplicación que se llama Phone Clone, ¿vale? Clonar teléfono. Entramos en ella y nuevamente, como les digo, buscan enlace de descarga que lo lleve a Mediafire. Una vez dentro de acá le damos un toque para descargar, le vamos a dar en aceptar para iniciar la descarga, vamos a darle en ver cómo se está descargando porque básicamente este pesa un poquito más. Y ya una vez terminada la descarga, lo que tenemos que hacer nosotros es igual, instalarla tal y como debemos hacerlo. Vamos a darle en abrir, vamos a darle en instalar. Recuerden dar todos los permisos que les digan dependiendo del celular que lo estén haciendo. Recuerden desactivar orígenes desconocidos. Si no saben cómo hacerlo, busquen un videito al cual hacerlo. Y bien, una vez terminada la instalación, nosotros lo único que tenemos que hacer es darle en abrir a esta aplicación. Por cierto, aquí me pide, yo tenía modo de avión activado, me pide desactivarlo, lo voy a desactivar. No es necesario tener una SIM card, ¿vale? No es necesario tener una SIM card, pero por si acaso, pues pongámosla, ¿no? Pero no es necesario según lo que yo entiendo. Vamos a abrir la aplicación. Esta vez vamos a aceptar término y condiciones, vamos a aceptar todo lo que nos salga en pantalla y donde dice este dispositivo es el anterior, vamos a darle un toque allí. Vamos a darle en permitir a todo, permitimos todo y como pueden ver ustedes nos sale para escanear el código QR. Ahora sí vamos a agarrar nuestro Huawei y vamos a escanearlo. Una vez escaneado nos va a aparecer que se están conectando los dos teléfonos, ¿vale? Se va a desconectar de la red Wi-Fi el Huawei y vamos a esperar hasta que lo reconozca. Como pueden ver ustedes, lo ha reconocido. Vamos a quitar la selección de todo, vamos a ir a aplicaciones y vamos a ir a seleccionar la aplicación de Quick Shortcut Market, ¿ok? La que teníamos, la que instalamos hace poquito. Le vamos a dar en aceptar y en transferir, ¿vale? La aplicación se va a empezar a transferir al otro teléfono. Vamos a esperar hasta que se traslade y se instale y listo, ya aparece enviado. Nosotros lo único que tenemos que hacer es darle a aceptar y ya no necesitamos el otro teléfono, vale. Volviendo al Huawei, vamos a oprimir las siguientes teclas, volumen arriba y volumen hacia abajo, las dos al mismo tiempo. No puede oprimir una y luego la otra, las dos al mismo tiempo y nos aparece esto, vale, acceso de accesibilidad. Le vamos a dar en aceptar, vamos a volver a oprimir volumen hacia arriba y volumen hacia abajo, las dos al mismo tiempo hasta que se active el talkback, ¿ok? Una vez activado el talkback, lo que tenemos que hacer nosotros es hacer una L en la pantalla e irnos donde dice configuración
configuración de Talkback, ¿vale? Vamos a oprimir ahí y le vamos a dar 2 veces a la pantalla para que nos meta a esa configuración, ¿vale? Ahora con 2 dedos en la pantalla vamos a deslizar hacia abajo, ¿vale? Con 2 dedos en la pantalla vamos a deslizar hacia abajo hasta buscar donde dice ayuda y comentarios o help y feedback si lo tienen en inglés. Le damos ahí y le damos 2 veces a la pantalla para que nos meta en esa función. Ahora vamos a ir a la primera donde dice información sobre la accesibilidad mejorada de Android. Si no le sale, la pueden buscar. Le damos ahí, le damos doble toque a la primera. Ahora nos va a aparecer un video de YouTube. Vamos a moverlo con los 2 dedos, recuerden. Vamos a seleccionarlo. Oprimimos 2 veces en la pantalla hasta que nos lo permita, ¿vale? Ahora vamos a oprimir 2 veces en el título y se nos va a abrir YouTube, ¿vale? Se nos abrió YouTube. Vale, voy a hacer una pausa aquí pequeña para explicar algo. Si a ti te aparece actualizar YouTube, ¿vale? Que no debería aparecerte porque para eso fue lo que hicimos al principio, reinstalar el sistema y formatear el teléfono. Si no te aparece esta opción es porque hiciste los pasos mal o te saltaste algún paso del principio, ¿ok? Te la dejo claro ahí porque eso era lo que me pasaba a mí. Para eso son esos pasos del principio, así que te aconsejo que te devuelvas y vuelvas a hacer los pasos hasta donde vamos, ¿ok? Ya de aquí va todo perfecto, ya casi vamos a hacer el saltado de cuenta, así que podemos continuar. Bien, parceros, ya estando aquí en el YouTube, vamos a desactivar el Talkback, vamos a oprimir volumen arriba y volumen hacia abajo, lo mantenemos oprimido hasta que diga que se deshabilitó Talkback, ¿ok? Vamos a bajar esto, vamos a ir a las búsquedas, vamos a poner mi canal, Neifredomar, ¿vale? Entramos a cualquier búsqueda, a cualquier video que haya, en este caso si sea el último, entramos, le vamos a dar en compartir, le damos donde dice blog de notas, vamos a dar donde dice la flechita de arriba aceptar, vamos a volver a entrar a la que teníamos, vamos a darle en compartir, vamos a darle en como imagen, vamos ahora a seleccionar agregar a mapas, abrir el Google Maps, vale, es normal, aquí se me salió, vamos a volver a darle en compartir, compartir como imagen y volver a darle en Google Maps. Si a ustedes les salen, vuelven y hacen este proceso. Aquí le vamos a dar en cancelar, vamos a darle en la X de arriba, vamos a darle que sí. Ahora, muy importante, como pueden ver ustedes, ya el Google Maps lo lee correctamente. Lo que tenemos que hacer es darle en los 3 puntitos de arriba y vamos a dar donde dice comenzar a conducir. Le damos ahí, le vamos a dar donde dice entendido. Una vez se inicie el modo de conducir, vamos a ver que arriba hay como signo de micrófono. Vamos a decir la palabra abrir Google o Open Google dependiendo del idioma que tengan en el celular, ¿vale? Damos un toque y decimos abrir Google. Vale, como pueden ver ustedes, yo me quedé callado porque si hablan algo más no funciona. Vamos a irnos al buscador de Google y vamos a poner Neifredomar para hacer primero una búsqueda. Luego vamos nosotros a escribir lo siguiente. Vamos a escribir Quit, que fue la aplicación que le pasamos al teléfono, ¿vale? Ahí aparece la aplicación. Vamos a darle un toque en ella. Se nos va a abrir la aplicación. Vamos a buscar ahora la aplicación que diga inicio Huawei. Aquí está. Vamos a seleccionarla y se nos van a desplegar unas 5 aplicaciones de lo mismo. Vamos a entrar en la segunda, o sea, de la primera a la de abajo. Vamos a entrar en esa y vamos a darle donde dice prueba o try, ¿vale? Entramos en ella y como pueden ver ustedes nos aparece no accediste. Le vamos a dar en configurar teléfono y como pueden ver ustedes nos salta aquí al menú. Pero ojo, esto no ha sido todo. Lo que tenemos que hacer nosotros ahora es irnos a los ajustes del teléfono para terminar ya sí o sí el tutorial. Ya estando dentro de los ajustes vamos a irnos al final donde dice sistema. Vamos a irnos donde dice acerca del teléfono y vamos a darle en compilación, ¿vale? Vamos a oprimirlo varias veces y a mí me dice ya eres desarrollador. Si a ti no te sale que ya eres desarrollador o no te deja, omite esta parte, ¿ok? Vamos a darle atrás y si ustedes se fijan a mí me aparece opciones de desarrollador aquí abajo. Si a ustedes no les aparece esta opción, probablemente les aparezca aquí atrás, ¿vale? En el menú. Voy a regresar, vamos a irnos a opciones de desarrollador y vamos a buscar una opción que diga habilitar desbloqueo OEM, ¿vale? Si la tienen, la van a habilitar y la van a habilitar, ¿vale? La van a reconfirmar. Si a ustedes no les sale esta opción o no les deja hacer nada con esta opción, no se preocupen, no la opriman. Vamos a ir por el tercer paso para el desbloqueo. Vamos a ir atrás y vamos a ir donde dice restablecimiento. Vamos a entrar en él y vamos a darle donde dice restablecer todos los ajustes, ¿vale? Dándole ahí se nos va a abrir otro menú que nos explica qué se va a restablecer y donde dice restablecer todos los ajustes, abajo en rojo le vamos a dar en restablecer. Como pueden ver ustedes, se va a estar restableciendo nuestros ajustes y ya con esto tendríamos nosotros, por lo menos aquí me pidió acceso, no le den nada porque se está formateando. Aquí ya a nosotros debería ya estar funcionando
haciendo el desbloqueo. Pero otro consejo que es muy importante que pueden hacer ustedes es, ya terminado este proceso, ir hacia atrás y darle en donde dice restablecer datos de fábrica, ¿vale? Le dan abajo en restablecer y con eso ya tenemos. Yo no lo voy a hacer porque este teléfono ya con esto queda saltado, ¿ok? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Fácil, vamos a tener que reiniciar el teléfono. Entonces yo lo voy a dar en la tecla de power y le voy a dar justamente donde dice reiniciar. Y listo, muchachos, ya con esto hemos concretado el tutorial. Vamos a esperar a que encienda el teléfono para que ustedes vean que si funciona. No voy a hacer ningún corte, lo voy a poner en cámara rápida y cuando encienda el teléfono ya continuamos. Y como pueden ver ustedes, apenas encienda el teléfono ya nos deja hacer lo que nosotros queramos. Por cierto, por si se preguntan, esta aplicación ya la pueden eliminar, que no pasa nada si el teléfono la tiene, pero la pueden eliminar. Listo, muchachos, con esto hemos terminado este maravilloso tutorial. Espero les haya encantado, espero les haya fascinado. No olviden regalarme su poderoso like y su poderoso comentario y su poderosa suscripción. No olviden comentar aquí abajo en la caja de comentarios si te funcionó y en qué teléfono te funcionó. Y también dejaré por aquí mis redes sociales, Instagram y Facebook, para que me pregunten, hagan consultas y me sigan y vean mi vida privada y bla bla bla. Como he dicho en todos mis videos, no me gusta demorarlos y hasta la próxima. Chao, chao.